Muchas gracias. Yo no sé si tenemos limitado el tiempo de uso, pero como llevamos 18 minutos de retraso, pues vamos a aumentar al menos un cuartito de hora más, ¿os parece? Para tener tiempo para preguntar. Venir los tres aquí. Yo, como no soy el protagonista, pues me voy al rincón de Zipizape. Bueno, pues tenemos aquí a Montse, a Ramón y a Juan para que contesten las preguntas que queráis hacerles. Yo creo que el tema es realmente el más importante de la investigación de enfermedades raras o minoritarias y de alguna manera yo creo que después de una trayectoria que ya empieza a ser larga de 10 años en la estructura que se ha creado y otras que hay obviamente, pero que se ha creado de cultura de investigación en red, que al fin y al cabo eso es la estructura del CIBERER, como ha comentado Juan, pues se empieza a ver ya frutos en el campo de la investigación terapéutica, aunque sea desde la academia, pero aprendiendo a lo que ya no es la academia, que es ir más allá, ¿no? Ir haciéndolo desde un principio. Y ellos han mostrado en su conjunto, Juan, lo que se ha hecho y en particular Ramón y Montse lo que están haciendo con dos modelos de medicamentos que tienen designación huérfana o en vías, el segundo por parte de Ramón, y que de los nucleósidos, y yo creo que vale la pena que discutamos un poco porque este es hacia donde tenemos que ir parte de los investigadores, todos no pueden ser, pero bueno. Así que preguntas que tengáis, comentarios. Yo no os veo muy bien porque la verdad es que ya es la segunda vez que me pasa. Esta aula de aquí del recinte modernista es fabuloso, pero la llum no es modernista, es premodernista. Bueno, sí. Bueno, mi pregunta es un poco para Montse y Ramón a la vez porque es bastante general. Descubrir una molécula que funciona, llevarla a la Orphan Drug Designation y todo esto a nivel de farma es un proyecto que se hace normalmente y que hay mucha gente que trabaja durante muchos años en esto. No obstante, en un grupo de investigación hay mucha renovación de personal porque normalmente, bueno, por mi experiencia, las tesis duran lo que duran. Si tienes suerte, se te queda un postdoc, pero ¿cómo lo habéis gestionado esto? Porque si realmente habéis estado tantos años, ¿os ha sido un problema para vosotros o cómo ha sido vuestra situación? En nuestro caso puedo decir que ha sido gracias a CIBERER, de que CIBERER permite contratar personal con contratos indefinidos y justamente el caso del... ¿No se oye? Perdona. Justamente el caso de Tensirolimos, quien ha llevado a cabo el proyecto es Nathalie Lonet, que es una contratada CIBERER con contrato indefinido. Entonces, no se nos ha planteado este problema. Han intervenido también becarios y esto, pero siempre ha sido Nathalie la que ha llevado el proyecto, sí. Básicamente, realmente una cosa, pues, no sé si complementaria. O sea, tienes que tener muy claro que estás dedicando a una línea y tienes que montar todo de la manera que puedes. Nosotros también somos miembros del CIBERER y también tenemos personal, digamos, continuo, pero si no tienes personal continuo, lo que haces es que vas enlazando las tesis y yo, por ejemplo, llevo 3 tesinandos con terapia génica y me parece que vamos a parar ya porque esto ya lo tenemos un poquito y ahora vamos a dedicarnos a otra cosa. Y luego he tenido la suerte también de que un postdoc, y esto sí que lo quiero reivindicar y ahora no estamos aquí hablando del PERIS ni nada de esto, pero sí que es verdad que la figura de un postdoc estable en un grupo es muy importante porque realmente es la persona y es el tipo de perfil que puede sacar más valor y puede dar más rendimiento a un grupo en el cual pues tú no puedes dedicarte al 100% porque tienes muchas otras cosas que hacer y los postdocs siempre son los que te resuelven esta papeleta, por decirlo de alguna manera. No sé por qué has hecho la pregunta, pero vamos, es muy interesante porque la realidad es cómo se mantiene. Los postdocs tienen un problema, también tienen que hacer su propia carrera y al final no pueden ser postdocs toda la vida. Puedes ir cambiando de nuevo de postdocs, pero la idea es cómo das continuidad a este tipo de investigación que es más a largo plazo que la vida del predoc o del postdoc, ¿no? Pero bueno, obviamente es lo que contestáis. Josep, sí, Bep. Solo, en primer lugar, felicitaros a los tres, a los dos por aportar una experiencia positiva, una designación y por lo tanto este dossier de valor, que es lo que habéis explicado. A Juan también por hacer este
dibujo panorámico y estas tres situaciones que son las reales que están pasando y este análisis de ventajas y de dificultades y cómo nos podemos posicionar. Y sobre todo, yo creo, por tener, ahora sí, yo diría, después de estos años de trabajo conjuntos, un ciber que en conjunto ya es muy maduro y esto hoy lo hemos visto con la cantidad de designaciones y nosotros sí queremos entender que una red como la nuestra, como el ciber, que aglutina a todo este grupo tan amplio de investigadores y de centros, el tener la designación como uno de los objetivos prioritarios en la agenda de investigación y como uno de los steps positivos, esto yo creo que también hay que agradecerlo, ¿no? y darle el valor que tiene. La pregunta que os haría un poquito a los tres, es obvio que la designación desde el mundo académico, desde el mundo hospitalario, que también podría, en este caso somos académicos, lo hace atractivo más y más para que después una industria pequeña, mediana o grande lo pudiera comprar, química o biotecnológica. La experiencia que habéis tenido vosotros a la hora de contactar con nuestros industriales, que a veces seleccionan los proyectos que les interesa, ha sido tan positiva como decimos, ha sido menos positiva, ha sido más difícil. Y también, por último, la interacción que habéis tenido con la EMA, si os ha parecido bien, adecuada, si echáis a faltar algo, si lo veis que ha sido un apoyo a la investigación independiente como tiene que ser. En nuestro caso, realmente desde que se consiguió la denominación de la designación de medicamento huérfano, enseguida se pusieron en contacto con nosotros dos empresas directamente. Una era Pfizer, que es la que tiene patentado para otro tipo de, para cáncer renal, ¿no? Básicamente, y otra más pequeña que es la que finalmente parece que se lo va a quedar. Y las dos han mostrado mucho interés y ha sido relativamente fácil, ¿no? El problema ha sido que había que hacer unos pagos ahora importantes y Dibell no se podía hacer cargo y lo hemos tenido que mover un poco rápido, no por culpa de las empresas. O sea, igual nos hubiera gustado que hubiera funcionado un poco más lento, ¿no? Para poder decidir un poco más otras cosas, ¿no? Pero o se hacía, y la empresa esta se hacía cargo del pago y hemos tenido que ir por ahí. En cuanto a la EMA, no sé decir gran cosa porque yo no he participado. Ha sido básicamente Ciberair junto con Aurora quienes han llevado todo. Creo que ha sido un proceso así como un año aproximadamente. Han ido pidiendo cosas y tal, pero creo que tampoco ha sido una cosa espectacularmente difícil. Habla tú luego si quieres. No, yo simplemente, un poquito a decir lo mismo, ¿no? En mi caso, mi experiencia también fue positiva en el hecho de que, como he dicho antes también en mi presentación, el hecho de tener la designación de medicamento huérfano te abre las puertas porque van a buscarte. O sea, realmente nosotros en el primer caso, en el caso del vector, realmente quien contactó con nosotros fue un emprendedor que de hecho no se dedicaba a eso, pero que de alguna manera había tenido proyectos en este sentido y de hecho ha iniciado esta empresa para este proyecto concretamente y se ha embarcado con nosotros en el Horizon 2020 con este rol porque le ha interesado y esto porque tenemos el medicamento huérfano, si no, no nos hubiera conocido. Y en el otro caso tenemos la combinación del medicamento huérfano y la patente y estas dos cosas las estamos negociando en paralelo pero yo lo he puesto en la última diapositiva. Me parece que es la única manera que nosotros tenemos porque nosotros no podemos llegar al mercado. Entonces, el mercado llega a nosotros o nosotros podemos convencer al mercado si lo empezamos a proteger. Y luego la segunda parte, lo que decías de la dificultad. A mí me resultó muy fácil. La primera vez que lo hice me parecía una montaña y también lo he dicho antes, porque es que te pones que si incluso el lenguaje, ¿no? Porque nosotros no nos dedicamos a eso, nos dedicamos yo en mi caso, pues a la fase preclínica de mecanismos de la enfermedad. Entonces, cuando empecé con la regulatoria me parecía muy complicadísimo. Te ayudan mucho porque estos pre-meetings que tienes por teléfono y todo esto te ayudan a que las cosas las hagas una vez y las hagas bien y no las hagas y te las envíes y no estén bien hechas. Entonces, en este sentido creo que lo facilitaron. Y de hecho, hacerlo una vez me ha servido para luego, si tengo que volverlo a hacer, ya no me va a dar miedo porque ya sé cómo es, digamos. Ya eres un profesional
Bueno, no, espero no ser un profesional solo de eso, pero en todo caso, me alegro de haberlo hecho. Es como estas cosas, las cosas se aprenden haciéndolas. En nuestro caso ha sido un poco más general y con los diversos ejemplos que tenemos. La verdad es que con el tema de la EMA en concreto ha ido muy bien siempre. La verdad que son muy, muy accesibles, totalmente. Para cualquier duda, cuestión, se le puede escribir, contactar, explica muy bien las cosas. Cuando habíamos tenido algunos problemas ahora estamos trabajando en el Prime, ¿vale? Para una de las terapias génicas que estamos trabajando, y nos han dado todo tipo de explicaciones. Todos los que han estado participando en las mesas de las decisiones nos han estado explicando por qué han tomado esa decisión, nos han preguntado. O sea, que en ese sentido, muy bien, muy cómodo. Y para la parte de lo de la visibilidad que comentaba antes de los medicamentos huérfanos, de la designación huérfana como visibilidad para la comercialización, efectivamente, o sea, es totalmente un milestone para el proyecto, para la visibilidad. Y en caso concreto, por ejemplo, en el caso concreto de la adrenocodistrofia, del tensiolimo, nosotros presentamos un año antes a Pfizer en su programa de innovación abierta el proyecto de tensiolimo. En mi caso. Y cuando salió la designación nos llamaron desde Estados Unidos. La diferencia... Bueno, sí. Claro. Pero que era un programa suyo, de innovación abierta, un programa suyo, sobre una tecnología suya, y no tuvimos ni siquiera feedback. Y con la designación simplemente ya tocó la persona adecuada en Pfizer. Ampliarlo un poco más y tal vez, si podemos, y a mí me gustaría, desde el Comité Científico del CIBER, que hemos contemplado las patentes, las publicaciones, la identificación de genes como indicadores de actividad, y a mí me parece que para ciertos grupos el empezar a manejar cuántas designaciones manejamos, si esto es cadena de valor, yo creo que tenemos que cultivarlo. Y en este sentido yo estaré con vosotros todo lo que podamos. Muy bien, pues más preguntas o comentarios que podáis tener. Sí. Hola. Preséntate y así sabemos, Sí, somos pocos. me llamo Jordi Minguillón y trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Se me oye mejor? ¿Sí? Ah, de pie, vale. Jordi Minguillón, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajo con anemia de Fanconi, que es una enfermedad bastante, bueno, algunas son de aquí bastante complejas, pues esta también. Entonces, nosotros parte de lo que estamos haciendo es de terapia de dos de los fenotipos, uno es anemia y otro es cáncer. Entonces tenemos algunos fármacos y entonces de fármacos candidatos, y yo quería hacer un par de preguntas respecto a la designación o a proteger qué sería antes mejor, ¿no? Porque tenemos parte de los fármacos, o sea, algunos de los fármacos son muy baratos, sería como la aspirina, entonces protegerlos no sé hasta qué punto sería adecuado, necesario. Y por otra parte, sobre los resultados de Montserrat Ruiz del temsirolimus, cualquier otro inhibidor de la ruta TOR también podría funcionar. Entonces, ¿Cualquier otro inhibidor de mTOR? Es decir? sí, ¿no? Sí, La rapamicina sí, también sí. podría funcionar. Entonces, Claro. aquí ya sería un efecto de cuál sería el fármaco que tuviera menos efectos secundarios, porque si queréis usar un inhibidor de TOR tendría que ser ya a largo plazo, ¿no? Entonces, tendría que ser el que ya se sabe que tiene menos efectos secundarios. Bueno, realmente en humanos se ha visto que tiene pocos efectos secundarios, ¿eh? Por eso ya fue uno de los que... Pero como es también inmunosupresor, pues también está... Sí, pero Bueno, no en los ratones no hemos tenido ningún problema de ese tipo. Sí que tuvimos que ajustar la dosis porque al principio pues había una pérdida de peso importante en los ratones, pero bueno, cambiamos el protocolo, estábamos 3 semanas sí, 3 semanas no, sin tratamiento, y conseguimos los efectos sin mayores efectos secundarios. No ha sido un problema por ahora. Pero no hemos hecho estudio en pacientes, de momento. Y bueno, sobre los fármacos tenemos algunos que, ya os digo, son muy baratos, entonces no hemos contemplado claramente ni designación de medicamento huérfano ni
ni protegerlo. No es cuestión de precio por eso, ¿eh? Son baratos porque los puedes comprar en la farmacia por 3 euros. El tratamiento Sí, de pero dura. eso no importa, ¿eh? Eso Claro, no tiene claro, nada que pero ver, ¿eh? ¿hasta qué punto una farmacéutica se va a involucrar en un fármaco que es tan barato? Porque después, si funciona, el mismo médico de cabecera, al ver la enfermedad, dirá, pues dale la aspirina. Y ya está, no hace falta... Te puedo contestar a eso. Básicamente, lo que deberías estar trabajando en reposicionamiento de fármacos, básicamente. Sí. Al final es reposicionamiento. Total. Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es protege, ¿ya? Es decir, busca si eso se puede proteger. Lo primero, un informe de patentabilidad o alguien que te ayude a ver si eso es protegible, porque si efectivamente está en el mercado, vas a tener que protegerlo porque cada uso médico es protegible, es decir, tienes que patentar, luego si quieres publica y luego ve la designación seguro. ¿Por qué vas a la designación? Primero patentar. En tu caso, primero patentar, publicar y designar. ¿Por qué designar? Porque es probable que efectivamente no le interese a la industria en una primer estadio, pero si consigue la designación vas a conseguir muchos incentivos para ir a programas públicos de investigación. Y estamos hablando de una investigación para un fármaco que es seguro, pues te puedes meter en un fase 2 en 2 años, con una poca financiación y además financiada públicamente. Entonces, cuando tú llegues a una empresa que tiene derechos sobre eso y le digas no vas a tener nada más que hacer una I+D muy limitada y yo ya te he probado eficacia y está designado y está protegido, pues eso sí le interesa a todo el mundo. Al principio no, pero con ese camino sí. Entonces, es decir, si lo vemos con largo plazo, pues eso es lo bueno que tiene el reposicionamiento, que es barato y si consigue la designación, además de darte visibilidad, es que te da acceso a incentivos públicos que en un caso como un proyecto como el vuestro se podría cubrir básicamente con financiación pública. O sea que... Bien, gracias. ¿Más cuestiones? Somos pocos, pero hay preguntas, con lo cual yo también tengo, así que podemos continuar. Si a mí me preocupa una cuestión que habéis planteado, que lo has comentado tú, sobre todo Juan, aunque... Bueno, tú has comentado la segunda de las dos, los modelos in vivo necesarios. Claro, gran parte del conocimiento biológico progresivamente se va a ir transformando también en conocimiento in silico de alguna manera, ¿no? La combinación del estudio in silico, normalmente a priori, pero puede ser también a posteriori, es importante para complementar los modelos in vivo. Pero estos modelos in vivo son muy caros. Tenemos la vía de hacerlo, lo que no es en sí in vivo, pero puede ser ex vivo o in vitro, que son los modelos celulares. ¿Qué papel va a jugar todo esto en este terreno de investigación, sobre todo cuando hablamos de cualquier tipo de medicamento, pero sobre todo mucho con cuestiones de fármacos, ¿no? Que son más inmediatas de probar in vitro con células? Bueno, eso yo creo que los reguladores... Para ir a la empresa, demostrar que es factible y por tanto que tenga un valor añadido. Es decir, lo importante en este caso con la preclínica hemos visto que incluso depende un poco de la aplicación o del tipo de aproximación que tengamos, va a ser más importante o no. Con nuevos compuestos, si no tienes un buen modelo de enfermedad in vivo y bien caracterizado y donde vean bien los efectos, no vas a poder darle la certidumbre suficientemente a alguien para que se meta a invertir una cantidad de dinero enorme. Y esa es la realidad. Entonces, yo no sé hasta qué grado más o menos tiene que ser el modelo, pero a medida que el riesgo de porque sea una patología donde no se sabe absolutamente nada, etcétera, o el compuesto es totalmente nuevo, el modelo in vivo, directamente un proyecto con un compuesto nuevo que tú estés investigando, si no vienes con pruebas in vivo de toxicidad, de eficacia, de barrera hematoencefálica, en el caso de ni te lo miran. Te dicen, muy bien, ven dentro de un año. En el caso, es decir, es reducir la incertidumbre de que el fármaco realmente sea eficaz. Y eso es lo van a pedir los que lo van a pedir.
de modelos in vivo, transgénicos o no, que pueden hacer un mímic de la enfermedad. A veces lo que sí insistimos, o se insiste desde el comité, es el modelo está validado, predictivo, y empezamos a hacer todo este tipo de cuestiones. Cuando el modelo no está validado, pero sí que es un modelo que es plausible, ahí entra lo que decía Juan, si la enfermedad es muy desconocida, pues el comité puede comprar provisionalmente un modelo no validado, entendiendo que hay una incerteza en la propia condición. Pero estudios in vitro aislados como única prueba de la designación, francamente me da la sensación de que es poco. No, yo lo único que quería decir al respecto es que yo supongo que sí, que debe ser así, pero claro, todo tiene que relativizarse a la posibilidad de que existen casos en los cuales el modelo es imposible. Entonces, si tú justificas, y también un poquito también en función de la gravedad de la enfermedad o de digamos, el tipo de evidencia bioquímica que existe in vitro. No es lo mismo una diana sobre una proteína que produce un efecto que es muy celular dependiente que no otra cosa más básica bioquímica. Yo digo porque nosotros tenemos casos de enfermedades en las cuales no hay manera de conseguir el modelo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, pero eso, cuando nosotros estamos haciendo estás viendo proyectos de preclínica, tiene todo el sentido, incluso para la designación, hacer eso. La cuestión es, eso que estamos saltando ahora, esa evidencia, luego nos va a traer muchos problemas para el acceso y para la autorización. O sea, que quitar, es decir, la designación te lo aprueban, puedes empezar a investigar, pero luego cuando tengas que convencer a los diferentes comités de que eso es eficaz, pues si el modelo sí es el mejor que hay, pero no da información, pues ese comité no es de medicamento huérfano el que te va a autorizar el medicamento. De todas maneras, yo voy a poner un ejemplo. El ejemplo del vector que yo he presentado, el modelo animal no desarrolla ninguno de los rasgos clínicos de la enfermedad. O sea, es un modelo que realmente no es un modelo de la enfermedad. Es un modelo bioquímico en el cual también se produce una elevación de los metabolitos tóxicos, pero nada más. Pero estos ratones no desarrollan Mengui, no desarrollan la enfermedad. Entonces, la agencia, en base a nuestros razonamientos para obtener el medicamento huérfano y en base al protocol assistance, porque el protocol assistance, uno de los puntos más duros fue esto. Ellos nos dijeron, es que usted necesita demostrarme un endpoint clínico. Entonces nosotros le dijimos, sí, lo haremos, pero en el ensayo clínico, porque es que en el ratón es imposible y no tenemos modelo. Y nos lo aprobaron. A eso me refería yo cuando hay que valorar un poquito, y yo pienso que la agencia pues está formada por científicos y por gente que tiene sentido común en ese sentido. Está claro que se tiene que trabajar con lo que hay. Se tiene que acabar con lo que hay, pero estoy de acuerdo pero también de que si no tienes modelos es mucho más difícil. Que luego, es decir, aunque sea el único modelo que hay, luego te va a pasar factura con el acceso incluso. Porque claro, cuando tengas que ser un medicamento que tenga que aprobarse en algún sitio, pues eso va a jugar en tu contra. Dices que este modelo tampoco es, no sé, y no hay evidencia, entonces claro. Pero es que son dos cosas diferentes, ¿eh? Tú has presentado, Ramón, un modelo de plausibilidad biológica y farmacológica. Claro. Que no de cambio de enfermedad en principio, es decir, a nivel bioquímico puedes demostrar que con la timidina fosforilada había este bloqueo o no. Si cambiamos el setting y vemos que de repente cambia, pues es una prueba irrefutable, biológica o farmacológica, no necesariamente terapéutica. Yo recuerdo, estuve en la discusión de vuestro caso y una de las preguntas en la designación, antes del Scientific Advice, por supuesto, era: y con esto el comité se puede quedar tranquilo porque este modelo no está validado, no es específico y no es un mímic de la enfermedad. Pero sí que contiene en sí mismo una plausibilidad bioquímica clarísima. No sé si específica, no sabemos si a lo mejor modificando otras cosas también conseguiríamos este efecto. Pero delante de eso el comité siempre utiliza dos conceptos. Un principio de una cierta parsimonia científica y sobre todo que en ciertos momentos, si no es una invención, la enfermedad, que a veces también el comité se encuentra con grupos o profesionales que fabrican, no digo que inventen, pero sí que fabrican una condición. Y esto genera más dudas y más incerteza por el comité. Pero en este caso, la enfermedad de base existe, está bien definida, el modelo llega a donde llega y en este principio de parsimonia también hay otro principio, que es del beneficio de la duda, te lo damos a ti. En vez de utilizarlo como un elemento negativo, el comité, si ve una madurez en todo y una línea que va
en la misma dirección. Por ejemplo, si tenemos diferentes modelos en líneas celulares o en líneas in vitro y todos van en la misma dirección, habrá algún experto, que no era yo en este caso, pero algún experto farmacólogo más básico que puede insistir en el hecho de que se cumplen premisas de plausibilidad biológica suficientemente serias y contundentes para que, aunque no tengamos un modelo más bonito y más fascinante, transgénico, etcétera, etcétera, que podamos decir, mira, pues la incerteza es pequeña, por tanto, se lo vamos a dar. Yo creo que el comité, como tú has dicho antes, es un comité pues, potente, científico y en este sentido muy colaborador también, y no hay que olvidar que hay desde el principio 3 pacientes sentados con voz y voto y que siempre dicen somos consistentes, ¿qué pasa? Y si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Por lo tanto, y son ya 17 años de trabajo y más de 2.700 expedientes vistos, de los cuales el 70% están autorizados, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un camino, siempre el caso a caso es lo que siempre decimos, se evalúa caso a caso, pero sí que en este supuesto, en el Mengui, por ejemplo, se dio valor a esta prueba bioquímica bastante consistente en cuanto, si no como modelo de enfermedad, sí en cuanto a nudo terapéutico. Bueno, yo ya no nos queda más tiempo, pero solo que intentáis un poco. Yo he hecho esta pregunta porque venía acoplada a otra que me preocupa, porque todo esto está muy bien, hacemos ciencia, la llevamos al plano terapéutico, interaccionamos con las agencias, vemos que el mundo es así, llegamos a los fármacos, pero la realidad es que hablamos de enfermedades raras, ¿no? Y son muchas. Son tantas que ni siquiera trabajando en muchos países abordamos muchas enfermedades. Yo creo que el otro día presentaste, Juan, cómo estamos de número de enfermedades y proyectos, ya ha aumentado en el MAPER del CIBER, ha aumentado bastante, por tanto hemos crecido mucho en este país, pero seguimos siendo un país como cualquier otro que investiga sobre un número relativamente pequeño de enfermedades raras, ¿no? Lo digo por eso, por las dificultades que hay económicas y de equipos para poder llegar a muchas cosas, y obviamente tenemos dificultades de tener modelizaciones suficientes para pasar estas barreras que son lógicas, son científicas, son de sentido común, pero hay que pasarlas porque la gente está esperando que demos alguna solución para la enfermedad que padecen, ¿no? Y ahí es donde venía la otra cuestión, los ensayos clínicos. No tenemos suficientes pacientes, y eso es bueno en sí, porque son enfermedades poco frecuentes, pero tenemos pocos para hacer ensayos clínicos randomizados, aleatorios, 2, 3 brazos, dificultades en ese sentido, donde incluso a veces la prueba de concepto en un paciente, por irnos al extremo, podría ser útil y a lo mejor validarla. Entonces la idea es cómo podríamos globalmente, obviamente con mucho tiempo y pensando en el futuro, plantear la solución o dar soluciones a cada una de esas enfermedades en esas dos cuestiones, los ensayos clínicos y los modelos de enfermedad. Yo lo dejo aquí para que... ¿Por qué nos preocupa más cuando hemos visto ya que hay de los 130 autorizados, hay 4 o 5 que están autorizados, uno autorizado con 12 casos anecdóticos individuales sumados de esta variante? ¿Tenemos que ir en ese sentido o es importante hacerlo? Hay 50 pacientes en Europa, ya es un canto, en fin, ya Sí. debería tener 12 pacientes de los 50. Entonces no hay ni siquiera ensayo y está aprobado. Por tanto, Vale. quiere decir que la agencia reguladora es muy sensible A esta situación. ultra rareza, pues tenemos que hacer cosas diferentes. Lo que no es tan cierto es pensar que las que están en prevalencias entre más de 3 casos hasta 5, que es el límite, no pueden hacer investigaciones, yo no digo comparadas con placebo siempre, pero prospectivas, bien hechas, cohortes que en sí mismos son investigacionales, y escudarse en que hay pocos pacientes. Por ejemplo, una prevalencia por encima de 3 casos por cada 10.000 en Europa, no en Cataluña o en Andalucía, sino ni en España siquiera, en el contexto, permitiría hacer ensayos potentes que pueden ser abiertos, no comparativos, y otra vez aquí es el Scientific Advice, que decide en función de ciertos aspectos eximir de placebo, eximir de una variable de mortalidad a 10 años y darte una variable intermedia y poderlo hacer. Y tenemos herramientas, por ejemplo, si no es muy convincente los datos,
la autorización que vas a tener será condicional, que tiene lógica. Es decir, es condicional hasta que me demuestres que el dossier madura más y se convierte en una autorización más plena. Y por tanto es como una L, cuando uno conduce un coche y saca el carnet, que tiene un tiempo todavía de prácticas y no es un coche que circula por las carreteras de prescripción médica de una forma tan libre. Por tanto, hay fórmulas reguladoras que al final cogen todos estos diferentes casos posibles. Yo creo que, en principio, el mensaje es la investigación clínica, si está bien diseñada, te da mucha fuerza. Cuando te escapas de aquí, básicamente vas a fracasar, a no ser que tengas una respuesta terapéutica que sea outstanding y que entonces nadie puede discutir, por ejemplo, que el 90% de los tratados pacientes en un estudio abierto responden de una forma contundente. Entonces esto es tan evidente que posiblemente sí tienes este efecto. Os quiero decir que los efectos son más marginales, no son tan contundentes. Estamos aprobando fármacos en fibrosis quística con una mejoría de 1,5% en capacidad pulmonar, cuando sabemos que el 10% es lo que tiene impacto clínico y como mínimo es un 5%. Uno puede decir, ¿y entonces por qué se aprueban? Bueno, es que no hay muchas más alternativas. Y también puede ser visto como positivo que una autoridad aún sanitaria, en este caso reguladora como la EMA, aún rebajando criterios al extremo de que un 2% de mejora en la capacidad pulmonar posiblemente es inferior a la variabilidad interindividual que tenemos cuando estamos soplando en las propias máquinas para evaluar la respuesta, y se ha autorizado. Por tanto, y es aquí cuando Juan decía, ¿y el pagador? El pagador con un 2% de respuesta no está muy contento. El pagador lo que quiere es que me evites el trasplante pulmonar y como mínimo dame el 10% que se supone que nadie te puede discutir que el pulmón ha mejorado. Claro, es que es una escala de grises, no es un blanco y negro, y aquí lo importante es tener un buen equipo de profesionales y cuando podáis, algunos farmacólogos clínicos, que es mi especialidad, que vivimos de esto. Aquí puedo decir que nosotros hemos hecho 3 ensayos clínicos. Bueno, de hecho estamos ahora haciendo el tercer ensayo clínico y ha sido el primero con 13 pacientes. El segundo ha sido un internacional que ha habido hasta 70 pacientes y el de ahora, pues este mes vamos a cerrar la inclusión y serán 16 pacientes. No hemos tenido ningún problema en que nos lo aprueben, ¿eh? No hemos tenido ningún problema y eso es lo que hay. Open label. Open label, claro, porque con este número de pacientes no puedes hacer otra cosa. Pero bueno, estamos contentos. Y nos los han aprobado sin ninguna dificultad. Bueno, pues muchas gracias. ¿Queréis hacer un cierre? Bé, Yolanda, no sé cómo lo tenéis pensado. Porque posa cloenda, y yo digo, cloenda, pues no lo sé. ¿Quién fa la cloenda? Bueno, pues no sé. Yo creo que el mundo nuestro de las enfermedades minoritarias avanza mucho. Lo que pasa es que son tantas y tan difíciles que es obvio que el tiempo pues nunca juega estrictamente a nuestro favor. Pero sí que vamos en la dinámica. Yo creo que es una visión hoy que hace no muchos años éramos incapaces ni siquiera de hablar sobre ello, de hablar de terapia, de ensayos clínicos, de resultados esperanzadores, y por tanto pues yo creo que es bueno, y esta jornada relacionada con este aspecto de designación de medicamento huérfano, que es por donde empezó todo. Acordaos que fue por eso por lo que tenemos la cifra esta de prevalencia de 5 en Europa, en la Unión Europea, de 5 cada 10.000 como máximo de afectados para ser una enfermedad rara minoritaria, y todo empezó en el año 99, con lo cual pues por ahí empezaron muchas cosas y tenía sentido y tiene sentido que sigamos hablando de la investigación y la práctica de medicamentos huérfanos. Así que muchas gracias a todos y a vosotros, por los organizadores, de haber hecho esta reunión. Sí.